En esta noche vamos a continuar con nuestro discipulado de matrimonios. Vamos a cambiar un poquito solamente en cuanto al tema y ya ustedes quienes tienen sus notas pueden ver dónde vamos a estar dirigiéndonos ahora por un tiempo, creo que con mi persona, ¿cierto? Sí. El reto que vamos a intentar hacer es estudiar 1 Corintios 13. Las características o las descripciones o más bien las acciones del amor. Eso es lo que van a hacer conmigo por los próximos 2 años, si el Señor permite, pero de vez en cuando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no abren sus Biblias si los tienen con ustedes? Y vamos a leer la primera carta a los Corintios 13, 4 al 7. Y mi esperanza y oración es que nuestros matrimonios pueden traer gloria a Dios a la medida que amemos a nuestros cónyuges según el amor bíblico. 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Oh amado Señor, gracias por tu fidelidad y por tu claridad al hablarnos a través de tu palabra. Es increíble esa belleza que es el amor bíblico que Pablo está pintando a nosotros con la intención, con el propósito que no solamente admiramos esa clase de amor, sino que lo ejercemos, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, y no solamente en nuestros matrimonios, sino en la iglesia del Señor. Pero ayúdanos particularmente a poder extraer de este texto en esta noche con la primera descripción, ser pacientes, de realmente ser pacientes. Ayúdanos, no es fácil, de verdad no es natural al hombre, por lo tanto te suplicamos que nos ayudes y nos avives. Y es en tu nombre, Cristo, que oremos. Amén. Antes de hablar particularmente de el amor es paciente, quiero darles un poco de una introducción o un contexto histórico acerca de esta carta. La situación en la iglesia de Corinto estaba mal. Si ustedes han leído esta carta, pueden notar que hay unas situaciones transcurriendo en la iglesia que son reprochables. No es una iglesia madura, más bien todo lo opuesto es cierto. La iglesia se caracterizaba por ser hinchada, egoísta, indecorosa, carnal, impaciente, sin amor, envidiosa, jactanciosa, descontenta, necia, libertina y egoísta. Y aún así Pablo los llama santos, lo cual es un reconocimiento no por lo que ellos están haciendo, sino más bien por lo que Dios ha hecho a favor de ellos, gracias a su gracia. Entonces, entre todas las correcciones que Pablo está brindando a esta iglesia a través de toda la carta, tenemos un asunto particular y es este capítulo que vamos a estar estudiando, 1 Corintios 13. Y realmente podemos ver en este capítulo donde Pablo está corrigiendo todas las otras faltas en cuanto a la iglesia de los Corintios. La falta de amor era lo más preocupante en una forma, porque aún si ellos podrían hablar en lenguas angelicales, si aún podrían tener todos los dones y tener todos los misterios y conocer todo el conocimiento, y aún si dieran todos sus bienes y sus cuerpos a las llamas, sin el amor, de nada les sirve. Entonces, con todo lo que Pablo está hablando, para corregir a fin de que ellos puedan andar rectamente conforme a la palabra de Dios, sin el amor no vale nada.
Entonces aquí Pablo está escribiendo el amor es paciente, el amor es bondadoso. Y en nuestras versiones y en inglés lo que normalmente suenan son como descripciones, pero realmente son verbos. Cada una de las descripciones que Pablo está dando son verbos. ¿Sí? ¿Qué es un verbo sino una acción? No es algo descriptivo meramente, sino que es algo que está en movimiento. Es algo real, es algo dinámico, es algo que es activo. Entonces, obviamente el amor bíblico no es estático, sino que se puede ver. Y de pronto eso es la cosa más curiosa en este estudio que vamos a ver, que el amor es visible, es evidenciado. Hay muchas personas que dicen que aman a sus seres queridos. Hay muchos hombres que pueden decir, yo te amo, esposa. Y muchas esposas que pueden decir, yo te amo, esposo. Pero realmente el meollo, si puedo decirlo, del asunto es si es real, es evidenciable. Hay algo externo que realmente indica que es un amor genuino. Eso es lo que vamos a ver, porque no simplemente se dice que tengo un amor hacia ti, sino que es demostrable. Y eso es lo más impactante, creo que en este estudio que he estado realizando, que no es suficiente las palabras, sino además las acciones. Y en este retrato que vamos a ver, es bello realmente. Es algo muy hermoso, es algo muy difícil, es la cima de la escritura en cuanto a describir el amor bíblico. Y si lo podríamos mirar, seguramente Pablo tenía una sola persona en su mente cuando empezó a escribir este retrato del amor. Y estaba simplemente describiendo Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son sus acciones y sus atributos? Y vamos a ver cómo eso se conecta, de hecho, con los mismos atributos de Dios. Entonces, vamos a mirar primeramente ahora la definición de la paciencia. Según sus Biblias, van a ver que hay un dilema de traducción. Van a ver en la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera actualizada y la Nueva Versión Internacional, que la traducción de la oración inicial es la oración es paciente. El amor, es paciente. Mientras que la Reina Valera 60 dice más bien el amor es sufrido. Entonces, yo inicialmente pensé que no, la Reina Valera 60 es mejor. Sinceramente lo pensé, porque me parece que es más duro en cuanto al significado de esa palabra sufrido, cercano a sufrimiento. Pero me quedé sorprendido porque hice una investigación en la Real Academia Española y es interesante qué quiere decir esas palabras, al menos en español. Paciencia significa la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, mientras que sufrido significa que sufre con resignación. Ahora, esas definiciones son útiles hasta sus idiomas, por lo tanto nosotros tenemos que buscar en el idioma original, que es griego. Ahí ustedes tienen una palabra muy chévere en sus hojas y esa palabra se dice macrothumeo o macrothumeo. ¿Listo? La definición sería la siguiente: soportar la provocación sin quejarse. Soportar la provocación sin quejarse. Es decir, ser paciente, ser tolerante, ser sufrido, demostrar paciencia a pesar de las dificultades, soportar la provocación sin quejarse. Un hombre de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, nos brinda una definición muy clara en su tiempo de esta palabra macrothumeo. Es una palabra que se usa para el hombre que ha sido agraviado y que tiene fácilmente en su poder vengarse, pero nunca lo hará. Es alguien que fácilmente tiene en su poder vengarse, pero no lo hace. Un erudito del Nuevo Testamento, Robert Thomas, dice que la palabra se refiere al temperamento que acepta pacientemente las heridas sin desear la venganza.
aceptando las heridas pacientemente sin desear la venganza. Entonces la paciencia se refiere a alguien que es lento para la ira. Es alguien que es lento para vindicarse, exhibiendo un autocontrol de sí mismo ante las dificultades que está experimentando por alguien más. En una palabra, es la cualidad de tolerar mansamente la provocación. De pronto eso nos abre una ventana cuando escuchamos el amor es paciente. Pero ¿cuál fue la actitud de los contemporáneos hacia semejante noción de paciencia? ¿Era algo valorado por los mismos romanos o los griegos en la época de Pablo? Pues la paciencia que Pablo describe hubiera sido algo repudiado por ellos. Más bien, ellos quienes fueron influenciados por la ética de Aristóteles, hubiera tomado la venganza como algo virtuosa. Es decir, yo vengo porque no solamente tengo el derecho, sino que tengo el deber de vengarme contra cualquier persona que se levante en mi contra. En vez de soportar la provocación, es responder ante la provocación. Esa era la ética de Aristóteles y algo que estaba muy infundido entre los romanos y los griegos de esta época. Entonces, hablar de paciencia, hablar de soportar algo que alguien más te haya hecho en tu contra, no hubiera sido algo recibido, sino por lo contrario, repudiado. Entonces, hablemos del estándar de la paciencia. ¿Cuál es nuestro ejemplo de paciencia que debemos seguir y emular? Pablo obviamente tenía algo en su mente cuando estaba escribiendo esta lista. Hemos hablado que, claro, él estaba viendo a Cristo y él quería dibujar cómo era que nuestro Salvador se ve, cuáles son sus atributos. Pero además, Pablo también sacó esta comprensión del Antiguo Testamento. Dios es el ejemplo de paciencia. Números 14, 18 dice lo siguiente. Seguramente ustedes lo han escuchado. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Lo han escuchado. El Señor es lento para la ira. La traducción de lento para la ira en la Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento, era makrothumaios, el cual es simplemente la forma adjetival de esta palabra que estamos viendo acá. Entonces hay una clara conexión que Pablo está dando con esta idea que Dios, el Señor, es lento para la ira. Y si quieren saber algo que es interesante, de hecho en hebreo es un modismo. Lento para la ira, la traducción literal sería que tiene una nariz larga. Que tiene una nariz larga. ¿Y por qué? Ustedes tienen el mismo dicho. Él o ella tiene la mecha corta. Entonces Dios tiene su nariz larga. Es decir, es lento para la ira. Alguien que tiene una mecha larga es alguien que puede soportar la provocación. Es alguien que puede esperar pacientemente ante las injusticias o ante las desventajas de los demás. Entonces Dios es el ejemplo. Dios es esta demostración clara de paciencia que debemos de tener. Podemos ver aún más claramente esta misma clase de paciencia de Dios en el Nuevo Testamento. Pedro y Pablo. Voy a hacer una corrección, no es Romanos 9:22, sino que es Romanos 2:4. Perdón por sus hojas. Romanos 2:4, ¿qué dice? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y Pedro escribe de esa misma clase de paciencia en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Ambos apóstoles estaban al tanto que estaban escribiendo y hablando sobre la paciencia del Señor. La paciencia del Señor es la medida.
Es lo que debemos de emular, es lo que debería ser el patrón que copiamos, el ejemplo que seguimos. No estamos comparando nuestra paciencia con nuestro cónyuge, ni con nuestros padres, ni con nadie más, ningún hombre, sino con el Señor mismo. ¿Cuál es su clase de paciencia? El amor es paciente. Ahora mira a Dios, mira a Cristo. Porque Él es quien tiene la paciencia que es perfecta, que es, en una palabra, sin medida. Es imposible agotar. Es inquebrantable, es firme. La paciencia del Señor es tan bello. Y también podemos mirar a Cristo. En Hebreos 12:13 también. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Entonces, claro, miramos el ejemplo de Dios y miramos el ejemplo de Dios encarnado, Jesucristo. ¿Cómo soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo? Entonces, la pregunta es, ¿tienes esa clase de paciencia? Ustedes mismos tienen una clase de paciencia que es semejante a la clase de paciencia que el Señor haya tenido con ustedes. Y eso es algo que tenemos que hacer. Piensa en la paciencia del Señor con ustedes, con todas tus iniquidades, con todas tus transgresiones, con todas tus blasfemias, con toda clase de maldad que hicieron. A veces ni siquiera en ignorancia. En muchas ocasiones, tristemente, aún ya conociendo al Señor, nosotros fuimos aún peores que los mismos incrédulos. Blasfemos e idólatras. ¿Y cómo fue su paciencia para con ustedes? Pues siguen con vida, no hay ningún cadáver literal aquí en este momento, entonces parece que Él fue muy paciente, que su paciencia no se agotó, sino que se sostuvo hasta alcanzar la misericordia para quienes están en Cristo. Pero esta clase de paciencia tenemos que pensar en. Porque cuando nosotros somos impacientes, es el mismo ejemplo con el perdón. Aquel que no perdona no ha sido perdonado o no entiende el perdón que ha recibido. Y aquel que no es paciente no ha entendido ni ha mirado la paciencia que el Señor haya tenido con él. Tu impaciencia es una revelación que eres ignorante de la paciencia de Dios. Eso sí es una exhortación. Tu impaciencia es una demostración de tu ignorancia de la paciencia que el Señor haya tenido con usted. Dios es nuestro estándar de paciencia. Ahora vamos a hablar de la producción de la paciencia. Algo que de pronto no es la mejor forma de hablar de eso, pero la producción, y dividiéndolo en dos partes, hablando de la raíz de la paciencia y hablando del fruto de la paciencia. ¿Y por qué tenemos que hablar de la raíz de la paciencia? Pues porque la paciencia no es natural a nosotros. Realmente no es natural. Podemos hablar de los atributos comunicables del Señor, los atributos que Él comunica a sus criaturas mediante el Imago Dei, pero realmente aún aquellos atributos comunicables también no son tan naturales en un hombre caído. Necesitamos ser hombres y mujeres renovados. Nuevamente tenemos que tener ese nuevo nacimiento, esa regeneración para que la imagen de Cristo pueda ser sellado o impregnado sobre nosotros. Entonces, primeramente la paciencia, en ese concepto vemos claramente que es parte del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia bíblica no es generada naturalmente por nosotros. Y ahora, eso quita jamás podremos enorgullecernos por el fruto del Espíritu. ¿Entienden eso, cierto? Cualquier bondad, cualquier gracia, cualquier virtud que surge en nuestra vida
es causado, es generado por el Espíritu Santo. No es por nosotros, sino es por Él. También Pablo ora en Colosenses 1, 9 al 11 lo siguiente: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Por qué Pablo está orando esto para los colosenses? Nos indica que no es algo que va a ser generado naturalmente por nosotros. Entonces, aún incluso en este estudio, cuando estamos mirando el amor es paciente, debemos humillarnos delante de este retrato, este cuadro del amor y decir: no soy capaz, Señor. No tengo la capacidad en mí mismo para ser lo que debo ser, ni hacer lo que debo hacer. Solamente tú lo puedes hacer en mí. Ayúdame. Entonces, muchas veces las personas están: soy tan impaciente, soy tan este o aquello. Pero la pregunta que deberían hacer a ustedes mismos es: ¿estoy orando? ¿Estoy cada día, quebrantándome delante del trono de la gracia, sacudiendo el trono de Dios, gritando: dame lo que no puedo hacer, ayúdame en mi debilidad? ¿O estamos como: fui un poco impaciente, no pasó nada? Sí, muchas veces nosotros somos tan cómodos en nuestro pecado y en nuestra inmadurez, y ahí ¿quién va a poder crecer? Ahí ¿quién va a poder ser santificado y vivificado por el Espíritu? Es imposible. Por lo tanto, tenemos que tener bien presente la raíz de la paciencia. No tenemos la capacidad de nosotros producir semejante paciencia. Y ahora miramos el fruto de la paciencia. Necesitamos tener paciencia en un matrimonio. ¿Por qué? Porque hay dos pecadores. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Pero ustedes han preguntado en todo este tiempo que llevamos, o aún desde antes, ¿por qué Pablo empieza ese listado con el amor es paciente? De todas las cosas que él podría haber nombrado, hay 15 aquí, él podría haber puesto cualquiera de uno de ellos al inicio. ¿O hay una particularidad de ese orden? ¿Por qué el amor es paciente? Es primero, es realmente prioritario, es algo que realmente amerita este resaltamiento que Pablo lo está dando. Pues si pensamos en lo que hemos leído del Antiguo Testamento, ¿cuál es el primer atributo que Dios está resaltando de sí mismo? El Señor es lento para la ira. Entonces, bueno, por ahí creo que Pablo fue muy influenciado, pero además podría ver que hay otra razón, y es que es lo que necesitamos. Es curioso, estoy ahorita haciendo unas correcciones en una clase de consejería en el seminario, y hay un proyecto de santificación personal. Y cada alumno entonces tiene que hacer unas cuestiones y unos entrevistas de pronto con algunos de sus familiares para determinar cuál es el área en donde tienen que crecer. ¿Y sabes lo que fue más interesante para mí? La mayoría dijeron: tengo que crecer en la paciencia con mi familia y con mi esposa. Entonces estoy seguro que aquí también. La paciencia es tan importante. Otra cita de Juan Crisóstomo. Él afirmó que la paciencia es la reina de las virtudes. Interesante. Ahora vamos a mirar 10 frutos, por decirlo así, de la paciencia. La primera, la paciencia es humilde y mansa. La paciencia es humilde y mansa.
Quiero mostrar cómo se ve la paciencia en la vida diaria y práctica. No es una lista exhaustiva, pero ustedes van a poder identificar que sí. Claramente, eso es cómo se muestra la paciencia si la tuviéramos en nuestros matrimonios. Si la tuviéramos. La esperanza es que sí. La paciencia es humilde y mansa. Colosenses 3:12. Entonces, escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es muy curioso ver cuántas veces esas dos gracias se unan en listas en la Biblia. Humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Alguien que es impaciente puede ser humilde? No. ¿Alguien orgulloso puede ser paciente? No, porque son antitéticos. Por lo tanto, la paciencia es humilde y mansa. Si tú luchas contra el orgullo, también vas a siempre estar luchando contra la impaciencia, porque eres un orgulloso, eres un jactancioso. ¿Y cuál es la única forma de matar orgullo? Ser humillado, humillarte a ti mismo, ser humillado. Y si no se humillan a sí mismos, el Señor los va a humillar ahora o más tarde, lo cual no es bueno. Entonces, humíllense delante del Señor. Eso debería ser algo prioritario en nuestras vidas. Y si quieren una ayuda, hay un libro que se llama El Orgullo. La paciencia no es vengativa. La paciencia no es vengativa. Proverbios 24:29. No digas, como Él me ha hecho, así le haré. No digas eso. No digas que pagaré al hombre según su obra. Como el Señor no ha derramado todavía su ira sobre nosotros, de esa misma clase de paciencia nosotros no debemos de buscar venganza. Pero es curioso, ¿cuántos cónyuges quieren literalmente ser los vengadores sobre sus propios cónyuges? ¿Dije eso correctamente? Ok, perdón. Es muy raro. No sé si les ha pasado, pero cuando un esposo quiere vengarse de su esposa, eso es como lo más tonto que puede existir. Pero pasa más a menudo de pronto que queremos reconocer. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, pero la venganza no puede permanecer en un matrimonio. La paciencia no es vengativa. Debes renunciar a tu venganza porque no te pertenece y no va a traer ningún beneficio. Espero que ustedes puedan escuchar y meditar en ese hecho. La venganza es del Señor, no te pertenece. Y espero que ni siquiera quieren que el Señor se venga sobre tus cónyuges. Espero que más bien suplican por misericordia para ellos. La paciencia no es rencillosa. Aquí una advertencia que cada padre debe decir a su hijo. Proverbios 21:19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Amén. Pero es en serio, ¿cierto? Esa dinámica que es mejor estar donde no hay nada que estar con una mujer semejante o con un hombre semejante. Estas personas son aquellos que buscan la pelea, los que están prestos para enfrentarse con su cónyuge ante lo más mínimo provocación. Literalmente están esperando en la casa para que regrese y hacen algo mal solamente para caerle encima. Y ustedes se ríen, pero algunas veces caen en esa trampa, caen en ese juego donde, listo, ahora le voy a pagar. Es casi lo mismo que la venganza, pero a veces ni siquiera es venganza. Simplemente quiere ser rencillosa. Simplemente quiere ser peleón.
O sea, tienes que pensar en eso también. ¿Qué te hace enojar? Es una pregunta que revela mucho. ¿Qué te hace enojar? Porque lo que te hace enojar muestra cuáles son tus dioses. Dioses falsos, no dioses verdaderos. Lo que te hace enojar con tu esposa, con tu esposo, eso revela demasiado de ti. Es una evidencia, es una bandera roja, como lo dice Michael, que está gritando, hay algo que está ocurriendo al nivel no del enojo, sino al nivel de la adoración o en este caso de la idolatría. Algo no está bien. Debes despojarte del enojo injustificado y carnal. La paciencia soporta la afrenta. La paciencia soporta la afrenta. En vez de buscar venganza, en vez de ser rencillosa, soporta la afrenta. 1 Pedro 2:23. Y quien cuando le altrujaba, no respondía altrujando. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Quién está hablando aquí? Pedro está hablando de Cristo. Otra vez tenemos un ejemplo tan fácil en Cristo. Jesús no intentó responder ante las acusaciones falsas y fingidas, no buscó defenderse. Muchas veces sería tanto mejor que en algunas de nuestras discusiones que tenemos en pareja, simplemente soportar la afrenta. ¿Cuántas discusiones se disiparían porque hay una respuesta blanda? Pero tristemente contestamos y lo único que hacemos estamos echando más gasolina sobre el fuego. La paciencia soporta la afrenta. ¿Cuántas veces el Señor ha sido afrentado por ustedes y Él está guardando su ira porque es lento para la ira y espera pacientemente, tolerando las provocaciones? La paciencia no critica. La paciencia no critica. Santiago 4:11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Aplicado al matrimonio es muy evidente. Hay muchos aquí que creen que literalmente hay un versículo en Efesios capítulo 5, antes de todo, donde dice, esposo o esposa, es tu misión criticar a tu cónyuge toda tu vida. Actúan de esa forma. Si estuviera en la Biblia, serías muy santo, serías muy obediente, pero no existe. La paciencia no es crítica. Y aún así, somos criticones. Y no de los demás, no del vecino, sino de los de nuestra casa. Y mayormente de nuestro cónyuge. ¿Por qué? Si lo piensas, es porque quieres destruirle. O quieres rebajarle para hacer una sola cosa. Exaltarte a ti mismo. Entonces, nuevamente, eres orgulloso. Nuevamente, eres necio. La paciencia no critica. La paciencia perdona. Proverbios 17:9. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Y cuánto más en el matrimonio. En vez de sacar en su cara una y otra y otra y otra vez algo que hizo, un pecado que es real, ¿sí? No estamos negando, pero si supuestamente fue perdonado, y aún tienes que esperar hasta que la persona pide perdón para perdonarle. La respuesta es, no, yo puedo perdonarle, puedo dejar que este asunto se cae. El que cubre una falta busca afecto. Y eso es, a veces ni siquiera tiene que ver con perdón. Podríamos ampliarlo. ¿Sí? La paciencia no llama la atención a cosas innecesarias. ¿Sí? Creo que una de las causantes mayores en el matrimonio por discusiones son de gusto. ¿Sí?
Y por eso la paciencia rinde sus derechos. La paciencia rinde sus derechos. ¿Cuántas veces estamos quejando o peleando por una cuestión que es un gusto personal y no una cuestión de santidad, ni de piedad? Aquellos que son pacientes rinden sus derechos. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En vez de imponer tus derechos sobre alguien, se despoja. En vez de exigir que se haga tu voluntad, está libre, está disponible para hacer algo diferente, algo que no es necesario. Entonces hay un despojo de preferencia personal. Y eso es algo que, pregúntate a ti mismo, ¿yo soy alguien, más bien mi esposa o mi esposo me considera como alguien que busca sus intereses antes que los míos? Sería una muy buena pregunta. No lo hagan en las mesas, pero en la casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a mostrar si realmente eres alguien paciente, alguien que rinde sus derechos. Y en esta creo que tengo que dar gracias al pastor Michael por ayudarme con ello. La paciencia espera el crecimiento. 1 Tesalonicenses 5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Obviamente el contexto es en cuanto a la iglesia, pero se aplica fácilmente al matrimonio también. La paciencia espera el crecimiento. Aquel que es paciente no demanda crecimiento espiritual de la noche a la mañana. Aquel que es paciente realmente está esperando la santificación progresiva. ¿Sí? Y algo que suele ocurrir en el matrimonio es que hay crecimiento, hay avance, pero como todos, tristemente, hay deslices o tropiezos, y inmediatamente, en vez de reconocer no los avances de la persona, sino en vez de reconocer la obra del Espíritu Santo de santificación que Él ha estado haciendo en la vida de su cónyuge, caes encima diciendo, no, ya eres lo mismo. Y si lo piensas bien, ¿a quién estás juzgando o a quién estás minimizando? No es tanto el cónyuge, sino realmente el Espíritu Santo quien está santificando a tu cónyuge. Y no esperando este crecimiento, no esperando que hay un avance en su vida. Y creo que es peligroso negar lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de uno. Pacientes, aún para el crecimiento espiritual. La paciencia confía en el Señor. 1 Corintios 15, 58. Y es curioso que aquí estamos ya nuevamente en 1 Corintios, y eso Pablo está diciendo a una iglesia que estaba bien mal. 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Puedes imaginar Pablo diciendo esto a una de las iglesias más inmaduras de pronto sobre la faz de la tierra? El trabajo no es en vano. Entonces la paciencia también confía en el Señor. Realmente, porque si somos impacientes, somos alguien demandando, reclamando, vengando, ¿dónde es la confianza en lo que el Señor mismo está haciendo en la vida matrimonial? Es que muchos de ustedes vienen de años de matrimonios infernales. ¿Sí? Los dos son culpables. Y no tienen la paciencia para ver, o no tienen los ojos ni siquiera para ver cómo el Señor los está santificando en estos meses o incluso semanas. Pueden confiar en el Señor. Pero en vez de eso, muchos de ustedes piensan que ustedes son quienes tienen que santificar a sus cónyuges.
pero no lo puedes hacer, ¿cierto? ¿Quién es aquel que se encarga de la santificación progresiva? Es el Espíritu Santo. Obviamente con la cooperación de uno mismo, pero todavía no es tu trabajo para hacer ni para lograr. Entonces, confiando en lo que el Señor está haciendo. Y por último, la paciencia no se rinde. Mateo 18, 21 al 22. Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí que yo haya de perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Es una buena pregunta, ¿no? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La paciencia no se rinde, obviamente, por su propia definición. Soporta pacientemente la provocación. No se rinde. ¿Y cuántas veces hemos realmente rendido a nuestros cónyuges, a nuestros esposos y esposas? ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla y hemos dicho, no, ya no voy a seguir más? Dice, el amor es paciente. Pero ¿cuántas veces, o sea, solamente por la pura gracia de Dios siguen aquí hoy? Y de pronto, en algunos casos, contra de tu voluntad. O sea, en aquel tiempo tu voluntad era rendirte. Y gracias a Dios, Él no te lo dejó hacer. No te dejó cometer, si se podría decir, la apostasía de matrimonio. La paciencia no se rinde. Y quiero leerles una advertencia de R.C. Sproul que dice, exigir de lo demás lo que el Espíritu mismo soporta con paciencia es exaltarnos por encima de Dios. Entonces hay que ser pacientes. Porque ¿quién aquí quiere ser mayor que Dios? ¿Quién quiere exaltarse por encima de Dios? Y la respuesta es nadie, obviamente. Pero cuando somos impacientes, estamos manifestando, de hecho, una cierta clase de jactancia que es no solamente un poco mal, sino que es re mal. La paciencia no es limitada o finita, sino como la paciencia del Señor es abundante, de la misma manera debe ser nuestra paciencia. Algunos entonces ahora están listos para contestarme, tú no sabes con quién yo estoy viviendo. Pero gracias a Dios por Pablo. En la primera carta a los Corintios 10:13, él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Lo que estás padeciendo es lo que estamos padeciendo en el matrimonio, porque todos estamos casados con pecadores. ¿Sí? Todavía me impresiona cuántos seminaristas confesaron que tienen que crecer en su paciencia. Y creo que lo mismo es aquí. ¿Cuántas veces han levantado la voz? ¿Cuántas veces han perdido el juicio? ¿Cuántas veces han intentado o han cometido venganza contra sus cónyuges? ¿Cuántas veces han hecho críticas que la única cosa que intentas hacer es literalmente destruir? Es pisotear, en vez de soportar con paciencia la provocación. Esa es la idea. La idea es que estás siendo provocado, la idea es que estás siendo afrentado y en vez de actuar, en vez de reaccionar, guardas paz. Soportas la afrenta, soportas la provocación. Puedes simplemente imaginar toda la paciencia que el Señor te ha demostrado y ahora no tienes la capacidad de mostrar un gramo
de paciencia para con tu cónyuge? Me parece increíble. Es el mismo dilema en cuanto al perdón. Has sido perdonado tanto y no tienes la capacidad de perdonar. Dios te ha tenido tanta paciencia y no puedes mostrar ni lo más mínimo, la más mínima cantidad de paciencia para la persona que deberías amar mayor que cualquier otro ser sobre la faz de la tierra. Si Cristo soportó y soporta tus innumerables imperfecciones, tus pecados persistentes, tus múltiples malignidades, tus irreverencias incesantes, tus idolatrías incalculables, entonces tú puedes soportar las flaquezas espirituales de tu cónyuge con la ayuda del Espíritu Santo. Voy a terminar con Matthew Henry. Él hizo este comentario sobre este texto. Puede soportar el mal, la paciencia, puede soportar el mal, la injuria y la provocación sin llenarse de resentimiento, indignación o venganza. Hace que la mente sea firme, le da poder sobre las pasiones airadas y le proporciona una paciencia perseverante que preferirá esperar y desear la reforma de un hermano que volar en resentimiento por su conducta. Soportará muchos desaires y descuidos de la persona que ama y esperará mucho tiempo para ver los efectos benéficos de tal paciencia en él. El amor es paciente. Oremos. Amado Señor, ayúdanos a ver nuestra maldad. Ayúdanos a ver nuestro pecado y llamarlo como es. Por favor, quita de nuestra mente, quita de nuestra boca que solo fue un poco de pecado, porque es algo que está en algunos casos destruyendo el matrimonio. Una gangrena, el orgullo y la impaciencia. Entonces ayúdanos por favor. Gracias por tu palabra, tu claridad con que nos has hablado en esta noche. Ayúdanos por favor, por amor de tu nombre, a ser pacientes. No solamente con nuestros cónyuges, sino con todos. Pero en esta noche particularmente, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.